Bienvenidos a 70 minutos, tome asiento y disfruta del video. ¿Eres fanático de las películas de terror que te ofrecen noches de insomnio? Bueno, hoy nos sumergimos en el mundo del cine de miedo, y exploramos algunas de las peores películas de miedo que se han estrenado. Desde efectos especiales ridículos hasta tramas predecibles, estas películas seguramente te harán estremecerte. Nuestra primera película en la lista es The Haunting in the Woods. Esta producción de bajo presupuesto intentó capitalizar el género de terror de metraje encontrado, pero fracasó en su ejecución. Con un trabajo de cámara inestable y sustos mal interpretados, no logró ofrecer ninguna sensación genuina de miedo. A continuación, tenemos Nightmare Manor, un clásico cuento de casas embrujadas que resultó ser todo menos aterrador. La película se basó en gran medida en sustos de saltos sobreutilizados, y carecía del suspenso sutil que construye el verdadero horror. Dejó al público más aburrido que asustado. Ahora, hablemos de La maldición de la muñeca espeluznante, una película que intentó aprovechar el miedo a los juguetes poseídos. Desafortunadamente, La muñeca espeluznante terminó siendo lo único aterrador de toda la producción. La trama predecible y los sustos poco inspirados dejaron a los espectadores con ganas de más. Pasando a Scream Street, una película que intentaba combinar terror y comedia. Si bien la idea tenía potencial, la ejecución no dio en el blanco. Los chistes fracasaron y los sustos carecieron de un impacto real, lo que resultó en una película que no pudo encontrar su identidad. Ahora, profundicemos en Zombie Apocalypse, Resurrection, una película que prometía un terror escalofriante pero que terminó siendo una película de zombies predecible. La trama reciclada y la falta de originalidad hicieron que el público se sintiera poco comprometido y poco impresionado. No logró resucitar la emoción del género. Nuestra próxima película nos lleva al reino de las criaturas sobrenaturales con Vampire's Revenge. Desafortunadamente, esta película no logró traer nada nuevo a la mesa. Con una trama débil y actuaciones mediocres, fue víctima de los tropos y clichés del género vampírico. Ahora vamos a discutir La aparición fantasmal, una película que trató de dar vida a lo paranormal. Sin embargo, los pobres efectos especiales y los encuentros fantasmales poco convincentes dejaron al público más divertido que asustado. No logró ofrecer ningún susto o suspenso genuino. Pasando a The Slasher Nightmare, una película que intentó revivir el subgénero slasher. Desafortunadamente, cayó en la trampa de muertes predecibles y personajes superficiales. Carecía de la tensión y la profundidad psicológica que hacen que una buena película slasher sea realmente aterradora. Finalmente, llegamos a El bosque maldito, una película que trató de capitalizar el miedo a la naturaleza. Sin embargo, las débiles actuaciones y la falta de tensión atmosférica dejaron al público sintiéndose desconectado del supuesto horror. No logró capturar el inquietante atractivo de los bosques siniestros. Si bien es posible que estas películas hayan pasado desapercibidas en lo que respecta a sustos y originalidad, es importante recordar que el género de terror es subjetivo. Lo que puede resultar aterrador para una persona puede no tener el mismo efecto en otra. Entonces, si eres fanático de los sustos cursis y los efectos especiales ridículos, estas películas podrían estar en tu callejón. Continuemos nuestro viaje por el reino de las mejores películas de peor miedo. A continuación, tenemos Ghoul Academy, una película que intentó combinar terror y comedia para crear una experiencia de visualización única. Sin embargo, los chistes fracasaron y los sustos carecieron de un impacto real, dejando al público sintiéndose más decepcionado que entretenido. Pasando a The Haunting of Hollow House, una película que prometía una historia de fantasmas espinosa pero que finalmente no cumplió. Con una trama predecible y sustos mediocres, dejó a los espectadores decepcionados y deseando más de este elemento básico del género. Ahora, profundicemos en Night of the Living Clowns, una película que tenía como objetivo aprovechar el miedo a los payasos espeluznantes. Sin embargo, no logró el objetivo por sus malos efectos de maquillaje y su falta de terror genuino. En lugar de inducir miedo, provocó principalmente risas entre el público. El siguiente en nuestra lista es The Possessed Mirror, una película que trató de capitalizar el miedo a los objetos malditos. Desafortunadamente, el concepto fracasó por su diálogo mal escrito y su falta de suspenso. El espejo en sí terminó siendo más un accesorio que una fuente de miedo. Ahora discutamos La Casa de los Horrores, una película que tenía como objetivo ofrecer sustos escalofriantes en una casa vieja y decrépita. Sin embargo, el uso excesivo de sustos baratos y los giros predecibles de la trama dejaron al público sintiéndose hastiado y sin compromiso. No logró crear una verdadera sensación de pavor. Pasando a La criatura de las profundidades, una película que prometía un monstruo acuático aterrador. Lamentablemente, la criatura mal diseñada y la falta de suspenso hicieron que los espectadores se sintieran más anegados que asustados. Luchó por crear una experiencia cinematográfica memorable. Ahora vamos a aventurarnos en The Haunted Carnival, una película que tenía como objetivo explotar el miedo a amenazar los parques de atracciones. Sin embargo, la falta de sustos creíbles y una historia poco desarrollada no lograron cautivar al público. Dejó a los espectadores anhelando una experiencia más emocionante. Por último, tenemos Las sombras que gritan, una película que trató de jugar con el miedo a las sombras que acechan en la oscuridad. Sin embargo, las actuaciones débiles y los sustos poco originales dejaron al público sintiéndose aburrido.
careció de la tensión atmosférica necesaria para una experiencia verdaderamente aterradora. A medida que llegamos al final de nuestra exploración de las peores películas aterradoras, es importante señalar que, si bien estas películas pueden haber pasado desapercibidas, el género de terror sigue siendo un lugar de experimentación creativa. A veces, incluso los intentos mejor intencionados pueden quedarse cortos. Vale la pena mencionar que la apreciación del horror es altamente subjetiva. Lo que puede asustar a algunos puede no tener el mismo efecto en otros. El atractivo del género radica en su capacidad para evocar una variedad de emociones, ya sea miedo, suspenso o incluso risas. El mundo de las películas de miedo es vasto y continúa evolucionando con nuevas historias, técnicas y talentos que surgen cada día. Si bien es posible que estas películas no hayan tenido éxito, contribuyen a la exploración y el crecimiento continuos del género de terror. Entonces, si te encuentras de humor para un buen susto, recuerda que incluso las películas más aterradoras pueden contener cierto encanto. Ya sea la hilaridad involuntaria o los recordatorios nostálgicos de los primeros intentos de terror, hay algo que apreciar en cada esfuerzo cinematográfico. Al concluir nuestra discusión sobre las peores películas aterradoras, recordamos que este género es un testimonio de la búsqueda duradera de encontrar el equilibrio perfecto entre miedo, suspenso y narración. Con cada paso en falso, existe una oportunidad para una mayor exploración y mejora. Entonces, mantén los ojos bien abiertos para la próxima sensación de horror o la próxima película tan mala que sea buena. El mundo de las películas de miedo nunca dejará de sorprender y cautivar al público, ofreciendo una gran cantidad de gritos y emociones para todo tipo de entusiastas del terror. Muchas gracias por ver el video y no se olviden de suscribirse, dar like y comentar para más videos. Y antes de terminar, las preguntas de la noche. ¿Serías capaz de sobrevivir a una prueba de Saw? ¿Cuál sería tu arma favorita para matar zombies?